Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy sobre sistemas de información geográfica para ingeniería, con el panelista, el ingeniero Sebastián Damasio Fernández. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden ir colocando sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las preguntas se estarán respondiendo al finalizar la conferencia por el panelista. Además, la grabación de esta conferencia y de todas las conferencias que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, las podrán encontrar en el canal de YouTube, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar al ingeniero Sebastián Damasio Fernández. Él es profesional en Ingeniería Topográfica y Catastral, especializado en los sistemas de información geográfica, SIG, con más de 12 años de experiencia en promoción, implementación y enseñanza de este programa. El contenido de esta conferencia es una reseña general sobre qué son los sistemas de información geográfica, su realidad global y algunas de sus principales herramientas aplicadas a las ingenierías. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Sebastián Damasio. Muy buenos días, estimados asistentes a la charla. Para mí es un honor poder estar de nuevo en el Colegio de Ingenieros Civiles, brindando información acerca de sistemas de información geográfica. Muchas gracias a la compañera por la introducción y vamos a proceder directamente con lo que es el tema del día de hoy. Vamos a compartir aquí la pantalla. Por acá está la agenda del día, sería una pequeña introducción en una presentación que les voy a hacer, digamos, con diapositivas. Y posteriormente pasaremos a una sección de demostración de algunos ejemplos prácticos. Y ya posteriormente, en una tercera estancia, vamos a abrir un espacio a preguntas y respuestas para los que gusten hacer sus consultas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que todo, como bien lo decía Carol, mi nombre es Sebastián Damasio, yo soy ingeniero topógrafo y trabajo en lo que es sistemas de información geográfica y su aplicabilidad en diferentes áreas. En este caso nos atañe conversar un poco sobre las aplicaciones en ingeniería, pero al ser una charla introductoria vamos a hablar un poco sobre qué son sistemas de información geográfica, qué es eso que escuchamos oír de un shape, qué es eso que escuchamos oír de sistemas de coordenadas, que a veces parece que nos pueden hablar en un idioma que tal vez no es, digamos, como uno se siente un poco perdido, ¿verdad? Al principio, entonces básicamente vamos a hablar sobre eso, para que vean que no es es con solo informarse un poco ya uno está más ubicado y para eso estamos en este momento. Pero, ¿qué son sistemas de información geográfica? Bueno, los sistemas de información geográfica son un conjunto de hardware, software y procesos elaborados que permiten obtener, administrar, analizar y guardar, ¿verdad? Y compartir información georreferenciada, información que se da en un lugar y que tiene un sistema de referencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, básicamente eso podría ser una definición de lo que son sistemas de información geográfica. Son sistemas que nacieron en los años 70, ¿verdad? Aunque la cartografía y la informática ya venían en desarrollo y son un conjunto de estas dos áreas aplicadas, como vamos a ver más adelante, en la ciencia principal de dónde pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, los SIG son la ciencia que nos dice dónde suceden las cosas. ¿Y por qué es importante saber dónde pasan las cosas? Porque todo lo que sucede en un lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros en estos tiempos modernos, la mayoría de nosotros tenemos un sistema GPS en la bolsa, un receptor, ¿verdad? En nuestro smartphone, o tenemos uno, dos o tres
o varios dispositivos en los cuales captamos nuestra ubicación y aprovechamos la ventaja de dicha ubicación para saber a dónde ir a comer, para saber a dónde está el supermercado más cercano, para saber cómo es la ruta, la mejor ruta para llegar a un lugar, ¿verdad? O para saber cómo está el tiempo en el lugar donde estamos. Utilizamos la ubicación geográfica y la ciencia del dónde en cada momento en nuestra vida. Y en el trabajo y en la aplicación de la ingeniería no se escapa a este mundo, ¿verdad? Si nosotros utilizamos esta ciencia del dónde para nuestro trabajo, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar de una forma más optimizada, cómo podemos ir trabajando de una forma mucho mejor, ¿verdad? Y aprovechar los recursos y la tecnología que se van dando con los avances, ¿verdad? Entonces, básicamente, el SIG es la ciencia del dónde suceden las cosas. Y esto genera un concepto que nosotros llamamos inteligencia geográfica, ¿verdad? La inteligencia geográfica permite a las empresas de múltiples ramas, entre ellas empresas de arquitectura, empresas de ingeniería en construcción, proyectar el territorio donde se manejan de una forma efectiva, segura e inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos permiten generar un modelo de un gemelo digital, ¿verdad? De lo que está sucediendo en el entorno y en mi proyecto. Ahorita, con las capacidades tecnológicas que existen hoy en día, de los sistemas de información geográfica son capaces de modelar de una forma prácticamente igual, ¿verdad? Lo que es todo lo que es los edificios, los flujos de trabajo, dónde suceden las cosas. Y esto nos permite modelar algo antes de tomar una decisión con respecto a una temática que tenga que ver con dichos sistemas de información geográfica, ¿verdad? Entonces, con todo lo que es el proyecto de trabajo, tanto en elegir un lugar a donde se va a colocar un proyecto, dónde es mejor este lugar o este otro lugar, o qué problemas me voy a encontrar en esta zona, hasta cómo es el terreno en este momento, ¿verdad? La descripción de eso en los sistemas de información geográfica es posible a través de la implementación. También es posible integrar esta información con herramientas que ya utilizamos en nuestro diario trabajar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y poner, digamos, en sintonía los sistemas del entorno con los sistemas del diseño de nuestra obra o de nuestro trabajo diario. Pero todo lo que hablamos anteriormente de cómo son los sistemas que se conforman, digamos, de sistemas y tecnología, no sería nada si no tenemos a las personas para poderlos echar a andar. Por eso decimos que es un conjunto de software, un conjunto de hardware y de procesos, de personas, ¿verdad? Que generan esos procesos, porque esta cita que es de Don Roger Tomlinson, considerado el padre del GIS, quien desarrolló el primer sistema de información geográfica que se le llamó Sistema de Información Geográfica, el Sistema de Información Geográfica canadiense. Dice, ningún SIG puede ser un éxito sin las personas adecuadas e involucradas. El SIG del mundo real es una realidad, es en realidad un sistema complejo de partes que se interrelacionan y que en el centro hay una persona inteligente que comprende cómo sucede todo. Nosotros ahora con la tecnología tenemos más brazos, tenemos más herramientas que nos permiten poner de forma inteligente nuestro trabajo. Es necesario el conocimiento que nosotros tenemos para ponerlo en función de dicho trabajo. Y ese conocimiento, nosotros podemos programar ciertas tareas a través del SIG para poder hacer las mismas selecciones, los mismos análisis, las mismas ediciones de una forma repetitiva, pero ya trabajando con datos a niveles muchísimo mayores de los que puede hacer uno en una persona. Toda esta implementación permite que ahorremos muchísimo tiempo en nuestras tareas y cuando ahorramos muchísimo tiempo y ahorramos muchísimo y aplicamos tecnología independientemente, si lo hacemos de una forma eficiente, vamos a tener un retorno de la inversión inteligente en nuestros proyectos. Entonces, los sistemas de información geográfica requieren un conocimiento total del asunto y también nos da un conocimiento total de las cosas.
Asimismo, entonces, podemos decir que el SIG o los sistemas de información geográfica, también conocidos en inglés como GIS, el GIS, ¿verdad? Por si lo han escuchado de otra manera, es un sistema de sistemas. ¿Por qué decimos que es un sistema de sistemas? Porque el SIG, primeramente, es un sistema de registro. Y cuando hablamos de un sistema de registro, decimos que es un sistema que nos permite saber a dónde suceden las cosas, quién hizo las cosas dentro de la organización, en qué momento se hizo, y nos permite tener eso almacenado de una forma inteligente para poder aprovecharlo. Un ejemplo de esto sería manejar una cuadrilla de campo, por ejemplo, en la cual nosotros les asignamos tareas desde oficina, ellos en su dispositivo móvil reciben una alerta que les dice que tienen que hacer X o Y trabajo, y yo desde mi oficina puedo estar viendo a dónde se encuentra ese personal, cuántas tareas asignadas tiene en este momento, y cuando reconocen ya la tarea que yo les envié por medio del sistema de información geográfica, se habilita la posibilidad de que ellos realicen el trabajo que tienen que hacer y los reporten por medio del mismo sistema, el cual en tiempo real va a poder reflejar dicha información y todos vamos a tener una misma versión de la verdad. Así que el SIG es un sistema de registro. Asimismo, podemos decir que los sistemas de información geográfica también son un sistema de conocimiento. ¿Por qué decimos que es un sistema de conocimiento? Porque por sí misma la plataforma de sistemas de información geográfica incluye una serie de información adicional a la información que nosotros vamos a incluir de nuestro proyecto, que está al servicio de dicho proyecto. Se incluye una gran colección de mapas base, se incluye una gran colección de información y de procesos, porque al final vamos formando una red profesional y las instituciones y las organizaciones, por ejemplo, que trabajan con la plataforma ArcGIS de Esri, van buscando cómo compartir esta data para ir poniendo los esfuerzos juntos unos con otros y poder aprovechar lo que es el conocimiento común humano, lo cual es bastante importante para no repetir tareas. Esto también se da en entornos más pequeños. En entornos más pequeños, quiero decir, ya no a nivel global de una comunidad, sino también cuando decimos que el SIG es un sistema de colaboración. Es un sistema de colaboración interno y externo. Anteriormente y tradicionalmente, las soluciones de sistemas de información geográfica por allá de los años 90, años 80 y 90, incluso en muchas organizaciones aún se daba, se trabajan de forma aislada. No se tiene una tecnología integradora que permita ser lo suficientemente efectiva, lo suficientemente moderna y lo suficientemente fácil de echar a andar para que usted cuando haga una implementación nada más tenga que configurar las cosas y poder empezar a trabajar. Y así, con este principio, podríamos tener a varios de estos, pero por ejemplo, en este ejemplo que les ponía aquí en la presentación, tenemos al ingeniero, tenemos al gerente, tenemos al supervisor, tenemos al inspector, al trabajador de campo, varios actores, los cuales todos se pueden beneficiar de los sistemas de información geográfica y de la información en diferentes niveles. Anteriormente, les decía, en estos años previos a esto, los dueños de la tecnología y los únicos que utilizaban esta información eran los que se habían dedicado a estudiarlo de lleno. Actualmente, la plataforma de sistemas de información geográfica permite que usted, eligiendo la tecnología adecuada, pueda utilizar a ese profesional o a esa persona o convertirse en ese garante técnico para montar ese sistema y tenerlo actualizado. Sin embargo, el sistema le ayuda a que personas que tienen que hacer uso menor para ese tipo de sistemas también se puedan aprovechar de eso. Que un gerente pueda ver fácilmente un mapa y tomar una decisión sin tener que haber llevado una serie de, digamos, de capacitaciones o de cosas con respecto a eso. Entonces, dependiendo del nivel en que nosotros estemos, podemos aprovechar el sistema de información geográfica, ya sea de una forma más profunda o de una forma, digamos, por llamarlo de algún modo, de una forma más superficial. Entonces, tenemos también que, ya vimos que el SIG es un sistema de sistemas porque es un sistema que permite, digamos, englobar estas grandes funciones de registrar, colaborar
y, ¿verdad? Y trabajar con los datos geoespaciales o georreferenciados. Pero ¿qué áreas de nuestro trabajo diario podemos aplicar o podemos resolver a través del uso de sistemas de información geográfica? Y los sistemas de información geográfica permiten almacenar y administrar información, permiten visualizar y mapear y generar mapas sobre la información. También nos permiten trabajar con la realidad en tercera dimensión, que es una realidad más cercana a la verdad y que nos da un panorama completamente distinto y a los diferentes actores les da un panorama completamente distinto, ¿verdad? Nos permite tener conectividad y tiempo real con las cosas, ¿verdad? Eso es algo que también es muy importante para poder tener los datos como son exactamente. Nos permite aprovechar imágenes o información proveniente de lo que se le llama sensores remotos, ¿verdad? Que son cámaras, capturas de datos a gran escala que se incluyen en el sistema o que se pueden incluir por parte de cada persona en el sistema. Asimismo, la captura de datos de campo y la asignación de ese trabajo de campo, como les comentaba en el ejemplo que les mencioné anteriormente y que vamos a ampliar un poco al poder verlo más en la parte práctica, ¿verdad? Tenemos también lo que es el análisis para toma de decisiones, que no es un detalle menor y no está de último por ser el menos importante. Con mucha más razón, el análisis para la toma de decisiones es el fin último de los sistemas de información geográfica. No podemos desmeritar lo que es tomar una decisión informada. Actualmente estamos, por ejemplo, en la actualidad ante una situación de emergencia mundial sanitaria en la cual se ha notado cómo digamos, nuestras personas que están a cargo, ¿verdad? En los diferentes gobiernos a nivel mundial, en los diferentes países, han tenido que echar mano de saber a dónde están sucediendo las cosas para tomar las decisiones. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico con respecto a eso para colaborar un poco con esta diapositiva. Entonces vamos a ir a la parte de la demostración. Voy a ir cerrando la presentación por acá. Tal vez para hacerles un poco de introducción a la parte práctica, existen muchísimos campos de acción en los sistemas de información geográfica. Ahorita que estamos dando el curso en el Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito atentamente que se unan, que al final de esta presentación les voy a dar los datos y demás. Tratamos de hacer una introducción general y después ir enfocando un poco en algunas de las zonas que más nos interesan. Sin embargo, es importante ver ejemplos de todo, ya que las mismas aplicaciones de los SIG pueden ser que le llame la atención a una persona o a otra persona en sus diferentes trabajos. Somos profesionales que trabajan en muchísimas áreas. Entonces, los ejemplos que vamos a ver a continuación son algunos que yo he elegido para poder mostrarles y generar la conversación con ustedes con respecto a la introducción de los SIG y su uso en la ingeniería. Los principales usuarios son los mismos profesionales, por ejemplo, del colegio en este caso, los que dirán, mira, y el sistema de información geográfica, según el ejemplo que usted vio por ahí o que usted dio, ¿lo podríamos utilizar en esta y esta? Sí, podemos utilizarlo, sí se puede utilizar. Además, se ha utilizado, vea, tal empresa lo está usando, tal institución ya lo hace, en tal país ya han resuelto eso de esa forma, ¿verdad? Entonces, voy a ir avanzando un poco con la parte de los ejemplos, ¿verdad? Aquí estoy compartiéndoles pantalla de nueva cuenta. Por acá tenemos un ejemplo de la plataforma de ArcGIS en su versión de escena esto es Rotterdam, en Países Bajos, ¿verdad? En lo que conocemos normalmente como Holanda, y podemos ver el puente, podemos ver ciertas construcciones. Esta perspectiva de la realidad que les decía en tercera dimensión nos ayuda a poder poner en contexto nuestra obra con respecto a la realidad que existe alrededor. No sería lo mismo poder ver esta información de dónde está este puente, dónde están estas propiedades o estos edificios en esta ciudad, para efectos de una planificación urbana, si nosotros no tenemos el contexto de dónde están los ríos, a dónde están las montañas, a dónde se encuentra esto
respecto al resto de información que se prevé. Asimismo, la plataforma de ArcGIS nos permite también, los sistemas de información geográfica de ArcGIS nos permiten incluso poder ver cómo se comportaría la luz del día en ciertos momentos para poder planificar la información de dónde poner o no poner un edificio, dónde se va a ver afectado, ¿verdad? Una nueva obra o cómo se va a empezar a ver afectado eso. Asimismo, ya podemos empezar a ver parte de la información del Atlas Vivo que se incluye con los sistemas, ¿verdad? Que nos incluyen diferentes mapas de base para poder utilizar según nuestras necesidades. Esto que vemos por acá lo vamos a ir viendo repetidamente con respecto a las diferentes aplicaciones que les voy a mostrar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí este ejemplo mostraba un museo, mostraba ciertos lugares que tal vez son más conocidos para la gente que haya tenido, digamos, la experiencia de haber visitado por allá. También es posible poder seleccionar algunas de estas informaciones y obtener información adicional, así como realizar análisis de medición o medición en tercera dimensión. Entonces, otro ejemplo para la visualización de datos y que nos ayuda a entender por qué la visualización de datos en tercera dimensión es tan importante es este mapa de senderos en Parque Nacional de Sion, también, donde podemos ver los senderos y la diversa dificultad. Este es un ejemplo que me gusta mostrar porque no es lo mismo ver el mundo en 2D que ver el mundo en tercera dimensión. El modelo de elevación que ya incluyen los sistemas más modernos de información geográfica nos permite poder convertir esto en esto y poder entender cómo es la realidad, pero más cercana a lo que es realmente, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me dirán, esos ejemplos que está mostrando Sebastián son muy ajenos a nuestro país, ¿verdad? Esto es un sistema mundial, es un sistema en el cual la información que nosotros podamos sumarle al sistema se va a poder acompañar de la información que ya la plataforma trae para poderla acompañar. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí esto es Costa Rica. Estos son algunos sistemas volcánicos. Me gusta usar este ejemplo porque nos permite ver el nivel de detalle que puede llegar a tener la plataforma en estas situaciones. Entonces, si nosotros necesitamos montar nuestros datos sobre esto para poder hablar y tomar decisiones consensuadas, podemos utilizar estos datos, ¿verdad? Podemos realizar mediciones de ciertas zonas o podemos realizar ciertos análisis de altura, ciertos análisis de ciertas informaciones nuestras, utilizando y aprovechando la tecnología en 2D y 3D que tienen estas aplicaciones. Asimismo, podemos contar historias. Los sistemas de información geográfica se mezclan también. Este ejemplo que les voy a mostrar ahorita es una iniciativa del Mountain Bike de Reventazón, que es una organización de una escuela en Turrialba que utiliza los eventos de las recreativas de ciclismo para recoger fondos para su escuela, para unos usos muy nobles que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos aprovecharon la tecnología geográfica sin tener un solo profesional experto en eso, ¿verdad? Para poder mapear, por ejemplo, las rutas y poner a disposición de la gente que iba a participar en la carrera dónde salía la ruta y cómo se iba a visualizar. Esta ruta salía por acá y pasaba por la represa, dentro de una de las propiedades ahí del ICE, ¿verdad? Que ellos hicieron, y ahí se iba para a diferentes zonas, ¿verdad? Entonces, este mismo sistema nos permite ir contando una historia. Por ejemplo, en este caso nos hablaba, y no voy a detallar, ¿verdad? Con el tema de la altimetría, los ascensos, cuántos kilómetros o cuántos metros tenía la ruta corta, la ruta media, la ruta larga, ¿verdad? Y aquí va incrustando esta información e incluso nos permitía, además de ver el tema del mapa de una forma interactiva y en la cual nosotros podíamos ir seleccionando, quitando, nos permitía incluso poder tener formularios en campo donde los competidores pudieran subir la información de alertas y pudieran subir fotografías de las vistas de los diferentes puestos a donde estaban participando, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo hecho aquí en Costa Rica sobre algunos de los usos
tal vez no tan tradicionales de sistemas de información geográfica, pero que ya nos vienen dando una guía de cómo podemos aplicar, por ejemplo, esto para lo que es el mantenimiento vial, o lo que es una unidad técnica de gestión vial en una municipalidad, por ejemplo, o una organización que requiera poder ver y planificar un proyecto de ampliación o de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, aquí, por acá les termino de mostrar el ejemplo, ¿verdad? Porque es realmente interesante cómo se pueden incluso incrustar lo que son multimedia, ¿verdad? Para poder documentar nuestros proyectos, y esto está alojado en el mismo sistema de información geográfica, ¿verdad? Entonces podemos estar viendo un video con respecto a la información de la competencia, estar viendo los mapas y hacer parte de nosotros esos mapas, ¿verdad? Otros de los ejemplos que tenemos en Costa Rica es el tema que les mencionaba anteriormente de cómo podemos aprovechar la información que nos brinda un sistema de información geográfica para tomar decisiones, ¿verdad? Esto es uno de los visores que se han realizado para los temas del COVID-19, ¿verdad? En Costa Rica, donde podemos ir viendo diferentes estadísticas y ciertas ubicaciones con respecto a dónde, en qué lugares se han generado mayores o menores casos de COVID, y también cuántos se han recuperado y ver interactivamente, ¿verdad? Esta información. Muy importante decir que toda esta información que se genera, por ejemplo, en este tipo de visores, es totalmente parametrizable de acuerdo a lo que el usuario quiere. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el sistema de información geográfica, ¿verdad? Porque realmente nos permite poder aprovechar esto para el COVID o para el avance de obra, o para lo que es la administración de una red, como les decía, de vial municipal, o para lo que es, por ejemplo, llevar estadísticas de conservación, eventos, para múltiples aplicaciones, pero todas no se cierran en una sola aplicación, sino que se permite poder ir de una a otra, ¿verdad? Otro de los usos de visualización que me gusta mostrar, esto es el sistema de información geográfica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la cual ellos tienen un trabajo realizado de muy alta calidad, en la cual tienen no solamente la visualización de sus activos, sino que los tienen ubicados de acuerdo a su entorno. Yo estoy claro que hay muchas herramientas de diseño que incluso colaboran con ARGIS, que permiten tener estos niveles de visualización y de belleza, ¿verdad? En una implementación. Pero más allá de eso, es que el sistema de información geográfica nos permite saber cómo se comporta nuestro proyecto con respecto a su entorno. Entonces, por ejemplo, aquí, según este es lo estoy directamente desde el sitio de la caja, donde se puede ver, donde ellos van mapeando sus diferentes infraestructuras. Entonces, aquí vamos a ir, por ejemplo, a conocer sobre el Hospital de Liberia. Y podemos ver las diferentes infraestructuras y podemos detallar incluso cuáles son las fachadas, los techos y algunas otras informaciones que ellos usan para su uso interno, ¿verdad? Ya no es solamente el detalle de la visualización de un proyecto previo o posterior, sino que también tenemos lo que es información adicional literal que se asocia a estos datos, y ahí es donde se va poniendo todavía más interesante y donde se va convirtiendo en información más útil para nuestro trabajo, en la medida en la cual nosotros mezclamos la parte gráfica con la parte literal, y eso se convierte en una sola entidad que nos brinda mayor información, ¿verdad? Para planificación, para toma de decisiones, para visualización, para venta de proyectos, para muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo. Asimismo, les quiero mostrar cómo los sistemas de información geográfica, por ejemplo, pueden montarse en sistemas de estructura con múltiples datos y poder hacer análisis y ponerlos a disposición de quien se necesite hacer de una forma bastante interactiva. Por ejemplo, en este caso, esto es una información de sistemas de información geográfica del visor del Poder Judicial. Estos datos propios de ellos, ¿verdad? Yo estoy mostrando nada más, pertenecen a ellos y son administrados por ellos. Voy a mostrar sobre la provincia de Heredia, categorías, por ejemplo, de asalto,
hurto y robo, por ejemplo, en Heredia, donde la víctima, donde sea cualquier tipo de asalto, vamos a realizar una consulta. Entonces, el sistema está utilizando la información de la ubicación de cada uno de esos eventos delictivos que se dieron para poderlo mostrar a nosotros de una forma más visual y más fácil de entender, para utilizar el primer nivel de análisis que nosotros podemos tener con un SIC, que es el análisis visual. Entonces, por acá está Heredia. Voy a cambiar el tipo de mapa a un tipo de mapa de calor, donde me muestre los eventos. Ahí se ven, por ejemplo, donde hay reportes, ¿verdad? De los diferentes. Si yo voy cambiando aquí puse muchos meses, en realidad son 1900 delitos, pero dependiendo de eso yo podría encontrar patrones, y podría encontrar patrones de los lugares en los cuales existe mayor o menor peligrosidad en cierto sector. Asimismo, podría simbolizarlo por agrupación de eventos también, como para ver cuántos eventos se dieron. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que el centro de Heredia está mayor poblado en muchos registros con respecto a este tipo de eventos acá, mucho más que en esta zona. Situación que sería muy útil de conocer y de saber, por ejemplo, a la hora de poner un nuevo proyecto en el cual vamos a invertir para hacer un edificio, vamos a hacer algo, ¿verdad? Donde es una zona que haya mayor seguridad. Todos son factores para tomas de decisiones. Y la tecnología de los sistemas de información gráfica nos permite montar eso en el mismo sistema que utilizamos para poder llevar el control de lo que hacen nuestras cuadrillas en campo, llevar el control de cómo va el avance de obra, el mismo sistema que nos permite mostrar resultados o mostrar qué va a pasar de una forma muy atractiva a ojos de un inversionista o de nuestro contratista. Ese mismo sistema nos permite también hacer análisis interno de algunas cosas que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, esa múltiple aplicación es la que me gusta mostrar al utilizar este tipo de herramientas. Asimismo, el sistema de información gráfica nos permite hacer comparativa. Es otro nivel de análisis. Esto, por ejemplo, es una aplicación que permite conocer diferentes, vamos a quitar esto por aquí, poder comparar diferentes situaciones en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos consumiendo lo que era el mapa de base de la plataforma en el año 2014, donde se tenían datos aquí a la izquierda, y tenemos datos actuales, ¿verdad? Esto es para que se ubiquen un poco, esta es la circunvalación a nivel de Zapote, ¿verdad? Una de las obras que se están haciendo sobre la famosa rotonda de las garantías sociales, ¿verdad? Donde ya se terminó el proyecto. Y aquí tenemos cómo se veía antes, donde se ve el monumento, ¿verdad? Donde se ve que en este caso la rotonda nada más tenía un solo nivel, y ahora tenemos un paso a desnivel, ¿verdad? Entonces podemos llevar un avance de obra, y esto con los mapas de imágenes satelitales con los que lo estamos haciendo, pero esta misma información de comparativa la podemos montar con nuestros propios datos. Esos datos podrían provenir perfectamente de sensores propios. Por ejemplo, esto es un programa de sistemas de información geográfica para lo que es, digamos, el procesamiento de los datos provenientes de drones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos puntos de tomas de fotos, donde podemos ver algunas de las fotos que tomó el dron en su momento, que en este momento son fotos que son aisladas. Esas fotos, al procesarse en un programa como este, que siguieron estas diferentes líneas de vuelo, nos generan diferentes productos, y esos productos son aprovechables para nuestra obra. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esta es la ortofoto resultante de ese producto, ¿verdad? Que como podemos ver respecto a una imagen de mapa base, lo mejora muchísimo en resolución, ¿verdad? Y está hecho con un dron. Ese es un ejemplo aquí en Costa Rica. Y también modelos digitales de superficie o modelos digitales de terreno que nos ayudan a ver ya esto, pero de una forma simbolizada de acuerdo a los colores dependiendo de la altura. Que en agricultura se utiliza esta misma simbolización, pero para poder saber si una plantación está enferma o si existe algún tipo de enfermedad que anda por ahí. Asimismo, aquí mismo también se puede ver esta misma información, pero en tercera dimensión, donde podemos ver esto y comprenderlo aún más. Estamos claros que para un personal técnico no es difícil
por su formación, entender lo que son, por ejemplo, curvas de nivel o modelos de elevación. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a tener que presentar estos diversos proyectos y diferentes entregables a personas que están externas a esto, y los sistemas de información geográfica nos ayudan a poder transmitir ese lenguaje, el lenguaje de los mapas, ¿verdad? Entonces, en otros ejemplos, que también relacionados a ingeniería, les traía este ejemplo con respecto, por ejemplo, a batimetría. En batimetría, que en realidad es un levantamiento del fondo oceánico, ¿verdad? Y de la topografía del fondo oceánico o de un río, ¿verdad? En este caso podemos ver cómo es la situación previa, podemos explorarla, ¿verdad? Aquí en tercera dimensión completamente, y podemos tener un análisis del antes y el después para saber cómo sucedió después, de, por ejemplo, de un dragado que se hubiera dado. Y podemos hacer una comparativa de esta información, ¿verdad? Para poder sacar. Asimismo, eso se mezcla con herramientas de cálculos de volúmenes, también se pueden hacer acá, pero también se mezclan con información de cálculos de volúmenes y otras aplicaciones CAD tradicionales que utilizamos ya los profesionales en ingeniería, ¿verdad? Entonces los SIG son interdisciplinarios. Recuerden que son sistemas de colaboración, ¿verdad? Asimismo, hay otras variables interesantes que se pueden utilizar para análisis. Ya cuando tenemos los datos mapeados, volvemos a la función de poder delimitar estos datos. Estos datos son, por ejemplo, accidentes de tránsito y están previstos en diferente agrupación de tiempo y con diferentes variables que se van interrelacionando en el momento que nosotros los seleccionamos para poder entender mejor los datos. Podemos, por ejemplo, analizar solo los días lunes. Entonces, ¿a dónde hay una concentración mayor de accidentes en San José en estas fechas determinadas? Los días lunes. Y si este comportamiento, por ejemplo, en este foco aquí de infección o aquí de mayores, es igual los viernes, donde aumenta. O los domingos, que debería haber menos porque hay mucho menos tránsito, ¿verdad? Pero las variables en las que podemos ver son ilimitadas. Todas las variables son ilimitadas de acuerdo a la información que nosotros recabemos de las diferentes formas que hay para recabarlo. Entonces, tenemos hasta, en este caso, ya que estos son datos que salen de información de las boletas donde se incluye el nombre del conductor y el conductor incluye el tipo de sangre y otras informaciones, podríamos hasta ver y tratar de encontrar patrones, ¿verdad? Yo dudo que haya un patrón que tenga que ver con el tipo de sangre con respecto a quién se accidenta más, pero sí me parece interesante con respecto, por ejemplo, el tipo de licencia, poder analizar, deben haber muchos más accidentes de licencias de vehículos livianos y motocicletas, porque hay muchísimos más en la calle, ¿verdad? Entonces, todas estas variables son también parte de las herramientas de analítica que puede hacer un sistema de información geográfica y que se pueden aplicar en cualquier trabajo que nosotros hagamos de ingeniería. Ya en trabajos más específicos, por ejemplo, en lo que es temas de mezclar la información de sistemas de información geográfica con otros sistemas de adquisición de datos. Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, con sistemas Trimble, que permiten captura de vistas de 360, poder generar modelos en tercera dimensión en los cuales nosotros podemos traer la realidad a nuestra oficina para poder tomar las decisiones de una forma más fácil y más rápida, ¿verdad? No es lo mismo tener 4 cuadrillas en campo que hacer un levantamiento con un dispositivo de estos, ponerlo en un sistema de información geográfica, como podemos ver aquí que se habilita un mapa aquí, y poder explorar dichos datos y poder incluso realizar algunas mediciones con la tecnología que tienen estos sistemas, ¿verdad? Poder realizar algunas mediciones que nos ayuden a apoyar el tema de nuestra toma de decisiones. Ahorita creo que porque lo tenía deshabilitado, tendría que volverlo a cargar. Básicamente, para que sepan, se pueden hacer ciertas mediciones de altura, se pueden hacer ciertas mediciones de distancia, se pueden obtener coordenadas, ¿verdad? Igualmente es un ejemplo de cómo se pueden aplicar estas tecnologías en integración con otras tecnologías. Básicamente esa era la intención de poder mostrar esta parte del ejemplo.
Y como nos quedan 5 minutos para terminar, les voy a mostrar 2 ejemplos más de cómo el GIS se relaciona completamente con el tema de los sistemas de dibujo asistido por computadora que ya tradicionalmente nosotros usamos y con otros sistemas que ya utilizamos normalmente como lo es Excel. Voy a aprovechar para ver primero el de Excel. Esto es un mapeo realizado y visualizado directamente desde un Excel a los datos que existen en un mapa por medio de un add-in que incluye, por ejemplo, en este caso la plataforma de ArcGIS de Sistemas de Información Geográfica que nos permite localizar puede ser un evento de cualquier tipo y localizarlo directamente en el mapa, ver los datos relacionados por acá y poderme trasladar como si esto fuera un sistema de información geográfica, pero utilizando las herramientas que ya nosotros tradicionalmente utilizamos para nuestro trabajo. Entonces, por eso les decía yo que los SIG tienen esa particularidad en la cual podemos realmente ver nuestros datos, podemos aprovechar la geografía de nuestros datos sin necesidad de nosotros ser usuarios avanzados de esto. Si somos usuarios avanzados de esto, le podemos sacar todavía más provecho, pero esa versatilidad de los sistemas y la tecnología en este momento nos permite poder llegar a más usuarios y aprovechar todavía más, porque el usuario que toma decisiones con esta información es un usuario que toma una mejor decisión y va a ser completamente bueno para toda la organización, para toda la empresa. Entonces, viendo un poco y dejando del final un par de ejemplos que conseguí por acá de ArcGIS integraciones con soluciones CAD, tenemos que el GIS permite poder combinar los datos CAD y poder resolver que el GIS resuelva su parte y que el CAD resuelva la suya y que éstas se interactúen completamente. Por ejemplo, con el SIG es posible explorar muy bien dónde se va a colocar una nueva obra, ¿verdad? Y por medio de herramientas incluso que Autodesk y Esri en este caso colaboran fuertemente ahora para que los mismos mapas que anteriormente se tienen en el GIS se puedan utilizar dentro del CAD teniendo ambas plataformas, alimentando una a la otra, ¿verdad? Con respecto a estas implementaciones. Entonces aquí podemos ver cómo podemos cargar datos directamente del GIS en plataformas CAD y poderlos visualizar y aprovechar todas las ventajas del diseño de CAD en los GIS y también cómo podemos brindar los datos de CAD directamente en el propio GIS, ¿verdad? En este caso en ArcGIS Pro, que es la mejor herramienta por excelencia que existe en este momento de sistemas de información gráfica, la más completa y la más desarrollada porque es una plataforma completa, no solamente un programa, sino toda una serie de aplicaciones, más de 15 aplicaciones que se integran un portal geográfico donde se mantienen estos datos y se construyen aplicaciones personalizadas, más el análisis que ya tradicionalmente se utilizaba en escritorio, ¿verdad? Entonces, yo en el chat de esta charla les voy a poner el ejemplo porque no va a dar tiempo de verlo por completo. Voy a colocar este y este otro ejemplo que me parece que les puede interesar bastante verlo con detalle. Este es sobre la tendencia que existe actualmente del BIM, ¿verdad? Mezclada con sistemas de información geográfica, porque son cosas que vienen siendo totalmente, se tienen en conjunto, ¿verdad? O sea, realmente son cosas que se interrelacionan completamente, ¿verdad? Entonces tenemos que el BIM, las soluciones de GIS, en este momento, por ejemplo, la plataforma de ArcGIS tiene herramientas específicas para integrar con los procesos que ya existen de BIM. Esto ya se está utilizando en diferentes, digamos, obras. Ya hay gente que está utilizando ambas tecnologías en conjunto a nivel mundial y a nivel nacional, ¿verdad? Y es realmente interesante. Aquí, en este link que les dejo, pueden ver lo que es cómo divide, si lo ponen en español en Google también, si no tuvieran problema con el inglés, pueden ver herramientas de planificación como ArcGIS Pro que nos ayudan a planificar primero cómo se va a dar el trabajo, utilizando todo lo que es el sistema de conocimiento de la plataforma.
ver dónde se van a realizar, qué hay alrededor de, y después, cuando ya tenemos esta información, nos muestra cómo podemos aprovechar esto en el diseño, junto con la integración con tecnologías como InfraWorks, ¿verdad? Entonces aquí hay diferentes integraciones de ArcGIS con InfraWorks y de ArcGIS con Autodesk y con Revit y con otras aplicaciones del mundo tradicional de la parte de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los ejemplitos que traía para este webinar para mostrarles. Me resta conversar sobre dos temas, por llamarle de algún modo finales. Permítanme un segundito. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ver. Ok. Entonces, ya vamos a compartirlo por aquí. Entonces, a raíz de esta información que vimos hoy, la intención era traerles un abrebocas de cómo se pueden utilizar los diferentes sistemas de información geográfica en las obras de ingeniería o en las obras en general en nuestro trabajo, ¿verdad? Estamos brindando en el Colegio de Ingenieros Civiles un curso que se llama Introducción a los SIC. Es un curso teórico práctico, se da por medio de la plataforma Zoom. Se está abriendo próximamente en el mes de febrero, si más, no recuerdo la fecha exacta, no la tenemos, pero pueden escribir a cursossic@civiles.org o comunicarse directamente con el Colegio de Civiles si tienen interés. Ahí es donde van a decir, les van a decir cuándo es la fecha exacta, requisitos, si es para quién puede ingresar o no puede ingresar, ¿verdad? Y los costos y demás, que eso lo manejan ellos. Yo los invito. Es muy interesante porque hay más tiempo de desarrollar estos temas y poder entender qué es un sistema de coordenadas, qué es un shape, cómo se come eso de transformar una coordenada, que unas son CRTM05 y por qué unas son WGS84 y cómo puedo hacer un formulario de campo para recopilar mis datos de un inventario, cómo puedo trabajar de forma colaborativa con todos mis compañeros, cómo puedo visualizar, cómo puedo aprovechar muchas de estas cosas que vimos aquí. Entonces, ahí hay un componente teórico en el curso y hay un componente práctico donde ustedes van a tener prácticas virtuales y además de esas prácticas también la posibilidad de sacar ciertas dudas que tengamos al respecto de esto en su aplicación específica de su trabajo, ¿verdad? Por mi parte, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias al colegio. Estoy pasado 2 minutos, traté de ser lo más breve posible. Ahí les dejo mis datos de contacto. Si tuvieran gusto, pueden preguntarme, pueden contactarme vía correo electrónico o al teléfono y con gusto estaré para servirles en lo que a sistemas de información geográfica se refiera. Voy a dejar de compartir pantalla por acá y vamos a pasar con el tema de las preguntas. Sí, es correcto. Tenemos varias consultas. La primera de José Manuel Blanco. Dice, ¿qué páginas o aplicaciones gratuitas o pagadas conoce para la valoración inmobiliaria? Bueno, para valoración inmobiliaria, para todo lo que es Avalúos, existen muchísimos recursos. Es una plataforma, los sistemas de información geográfica son territoriales y la valoración de inmuebles es territorial. Entonces, conozco los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para tener las plataformas de valores publicadas. Existen, si me contacta por correo, le puedo enviar el link con muchísimo gusto, o puede contactar al Ministerio de Hacienda, al órgano de normalización técnica. Ellos tienen ahí las plataformas de valores, por ejemplo, para evaluados fiscales y otras cosas, disponibles ya no solo en esas hojas de PDF que había que irse a buscar, sino que usted los puede incluso en un dispositivo móvil consultar a través de la plataforma ArcGIS en campo que ellos tienen, ¿verdad? Yo le recomendaría poder buscar los SIC en este caso yo he trabajado toda mi vida con los SIC de Esri, que son los SIC, digamos, los primeros, los pioneros y los más desarrollados, ¿verdad? Existirán otras herramientas por ahí, pero sí, ya ahorita, como les decía en la presentación, estos sí le permiten empezar desde la captura de los datos en el campo o visualización de datos en campo, o sea, cómo llegar al lugar del avalúo
poder sacar un dispositivo móvil y poder levantar las diferentes características, incluso hasta realizar ciertos cálculos ahí, y que esa información ya en ese instante esté en una computadora, en una base de datos histórica y del momento para poder generar, por ejemplo, un informe de avalúo. Existen varias empresas que trabajan con eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mario Meléndez. ¿Qué tal se comparan proyectos con QGIS o GRAS con los sistemas de Esri? Sí. ¿Mapinfo sigue en uso? Sí, bueno, en realidad la comparación, eso es como cuando usted va a comprar un televisor, ¿verdad? Al final todos los televisores tienen una señal para poder ver la información. Va a depender mucho, la elección del software que usted utilice va a depender mucho de las necesidades que usted tenga y de las posibilidades que usted tenga. Entonces, realmente, como lo decía en la presentación, en la tercera parte diapositiva, nada hace uno con un gran sistema sin uno ponerle la inteligencia adecuada para su uso, ¿verdad? Al revés también, nada hacemos con tener nosotros un gran conocimiento del tema si no invertimos en un buen sistema que nos permita trabajar. Entonces, con respecto a Mapinfo, lo desconozco, no conozco implementaciones fuertes o grandes. Acá, a nivel nacional, las principales instituciones del país utilizan los sistemas de Esri. Muchos profesionales independientes utilizan sistemas de software libre también, pero en realidad lo que vemos en el curso, por ejemplo, es un enfoque sobre los sistemas de información geográfica independientemente de eso, porque al final y al cabo lo que ustedes ocupan como profesionales principalmente es primeramente entender qué es un SIG, cómo funciona y además entender y empezar a pensar de una forma geográfica en la cual diga, mira, si yo tuviera todo esto con X, Y, Z, si yo tuviera todo esto con ubicación, podría resolver este problema. Entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Cómo pongo al día toda mi información para que toda esté mapeada? Y como toda la información que recolecto, mis proyectos ahora tiene que tener una ubicación. ¿Por qué? Porque eso me va a servir cuando necesite hacer un análisis X o un análisis Y, ¿verdad? Entonces, con respecto a la pregunta, sí, no me enfocaría específicamente. Yo sí considero que los sistemas de Esri están, bueno, está aprobado y lo pueden buscar en muchos sitios ya profesionales que han hecho benchmark y otras cosas que están en otros niveles, pero a cada persona y a cada proyecto su necesidad, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. ¿Esos mapas y modelos y en general la información de ArcGIS es gratuita para uso público? Si es así, ¿quiénes se encargan de mantenerla actualizada? Bueno, yo mostré muchísimas aplicaciones diferentes, ¿verdad? Entonces son de diferentes personas. En algunas son propias de ejemplos que ya existían y en algunas otras son de organizaciones. Entonces, ¿quién lo mantiene? Lo mantiene la persona, en ese caso la caja, lo mantiene la caja. Las aplicaciones que se mostraron de Rotterdam tendrán desconozco quién mantiene actualizado eso. Va a depender. La intención de la charla no era precisamente hablar sobre un sistema específico o sobre un ejemplo específico, sino mostrar que si todas esas personas que ya resolvieron esos temas de esa forma lo han podido hacer así, si usted necesita para su trabajo tecnología de ese tipo, ya existe tecnología para poder resolver los problemas de esa manera, ¿verdad? Es una charla de 45 minutos y es una introducción a cómo los componentes, las aplicaciones y los usos del SIG se pueden aplicar. En el curso de introducción a los SIG que damos acá en el Colegio Civiles, se ven también componentes, aplicaciones, usos, reseña histórica, conceptos básicos y el desarrollo de ese enfoque geográfico. Ya si ustedes quieren especializarse en una u otra aplicación, mi recomendación es que contraten capacitación específica del proveedor de estos servicios, ¿verdad? Entonces, eso es como aprender a utilizar la computadora y básicamente usted puede llevar un curso general de información de informática, por llamarle un modo, ¿verdad? Con qué es Windows, cómo funcionan los programas, pero si usted quiere hacerse especialista en Photoshop, va a tener que buscar un curso especializado en Photoshop para poder echar más adelante, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de José Manuel Blanco. ¿Conoce alguna página donde se pueda comprar ortofotografías en tiempo real o bien muy recientes? Lo pregunto porque el SNIT
o Google Earth tiene fotos con infraestructura muy desactualizada? Ok, muy buena pregunta. Sí, el SNIT, que conocemos nosotros, Sistema Nacional de Información Territorial. Existen diferentes proveedores de imágenes satelitales. Es una opción, las imágenes satelitales. Puede buscar, así como comprar imágenes satelitales Costa Rica, y existen toma de fotografías de diferentes formas. Por ejemplo, existe captura de fotografías que usted, hay un esquema en el cual usted le dicen, bueno, yo quiero la fotografía que viene, quiero que se haga una toma en tal fecha, y dependiendo de eso, si hay buen clima y toda la cuestión, le venden la foto que tomó el satélite. Existen fotografías de archivo, y existen, por ejemplo, bueno, yo conozco varios proveedores que brindan esa información. Si me contacta, con mucho gusto lo puedo guiar con respecto a eso. Existen también plataformas que le ponen a usted el catálogo de información de las imágenes y lo van completando, y usted lo que paga es una suscripción para poder estar entrando a ese sitio y poder tener imágenes de hace 2 días que capturó un satélite, ¿verdad? Y la otra opción es que usted también pueda generar dicha información a través de la captura de datos con drones y de diferentes tipos y diferentes tamaños, para proveerlo, ¿verdad? Pero sí, lo que dice el compañero que está haciendo la pregunta tiene mucha razón, ¿verdad? Hay información, por ejemplo, la información que tiene el registro público, que ahorita está actualizando a 2018 o algo así. Esa información que conlleva la generación de producto fotogramétrico a gran escala, ¿verdad? De todo un país, con una resolución muy buena. Normalmente son vuelos de avioneta, ¿verdad? De avión fotogramétrico con cámaras, llevan un procesamiento y son ortofotos, son fotografías en las cuales, si usted mide, puede medir con cierta fiabilidad, ¿verdad? Entonces, están procesadas, no son procesos como los de un mapa base como Google, que realmente la medición es totalmente otra cosa de la precisión. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual, y son procesos caros, por eso es la razón por la cual no tenemos fotos todos los años, por ejemplo, en los sistemas nacionales. La siguiente pregunta es de Manuel Francisco Acevedo. ¿Cuál software gratuito es el más amigable y completo con respecto al ArcGIS? Sí, no sabría, yo no soy muy experto en los software, unos u otros diferentes, realmente, como les digo, y muchas de esas preguntas son recurrentes cuando uno da estas charlas de SIG, pero eso es como cuando usted llega a hablar de una tecnología y todo el mundo le pregunta, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Yo entiendo que esa es una de las principales dudas que tiene la gente. Sin embargo, no es la temática que se está abordando en este momento, ¿verdad? Yo creo que podrías buscar en Internet tal vez algunas comparativas de los diferentes programas. Puedes buscar en Google, tal vez hay aplicaciones de sistemas de información geográfica, ventajas y desventajas, y poder buscar, porque mucho va a depender del trabajo que usted quiera hacer. Si usted va a trabajar con un grupo interdisciplinario de varias personas para trabajar en un sistema que necesita echar a andar en corto tiempo para recuperar rápido, y poder echar a andar rápido una solución y bien robusta, con seguridad, con un buen respaldo, que tenga un teléfono donde llamar rápidamente y que le contesten y que le resuelvan las dudas, muy posiblemente usted se va a querer ir por un software propietario, como utilizamos Windows, como utilizamos Office y otras cosas. Y muy posiblemente, si usted es una persona que solo necesita trabajar en sus propias labores, y lo que ocupa es mapear puntos, líneas, polígonos, ver algunos datos, pueda utilizar otros sistemas en línea o sistemas libres que sean de rápido acceso para solucionar el problema en el momento y que le funcionen bien. Todo está en función de las diferentes aplicabilidades que usted necesita, ¿verdad? Bueno, don Sebastián, muchísimas gracias. Dada la hora, el resto de las preguntas se estarán contestando vía correo electrónico. Hay una persona en el chat colocó que por favor le anotara su correo para hacerle una consulta. Entonces puede colocar en el chat su correo electrónico. De igual manera, a las personas que hicieron las consultas por este medio se les enviará vía correo electrónico la respuesta. Y voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla. Para nosotros es muy importante su opinión y queremos darles las gracias por participar de esta tan interesante conferencia
Y muchas gracias al ingeniero Sebastián Damasio por compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias por sus preguntas. Queda mucho ahí que podría ser contestado después. Ahí los invito a contactarme con mucho gusto. Ahí les puedo terminar de contestar. De acuerdo. Muchísimas gracias, don Sebastián, y tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego.